un formulario. Ya ustedes van a llenar el formulario de la superintendencia Descalificado por... en los términos que pide la autoridad de competencia. El formulario Eso es no mandó justificar nunca, cuál es la perspectiva de no la mandó nunca el transacción, formulario, loco. datos financieros, datos Pero no sé qué económicos, para van la a tener que próxima. definir un mercado relevante, van a tener que hacer un análisis de valor de entrada, y la idea es que sea, no quiero que sea algo tan extenso, sino que más que nada ustedes puedan irlo preparando desde el día de hoy, tengan martes, miércoles lo vamos a trabajar acá en clases, y al final puedan exponerle en unos 5 minutos más o menos en qué consiste el caso y cómo ustedes lo abordarían. Sí, la idea es que sea un ejercicio práctico para que ustedes en el momento en que una firma les quiera contratar para hacer análisis de valor de concentraciones, ustedes ya se familiaricen un poco con el tema del formulario específicamente. ¿Sí? Ahora, Creo que no tenemos clase el miércoles. ¿de quién miércoles? No. Se sacó una Ah, hoy la otra clase. Sí. Hoy hacemos. No le dije sumario, pero se supone que era las 5 clases. Ya. Yo también tenía entendido que era hasta el miércoles, pero me empezaron a decir que era hasta el martes. Ajá, a mí también. ¿Pero quién les dijo eso? En la universidad. La facultad me dijo, déjame decir. O sea, es hasta el 5 y mañana es 5. Entonces he vivido en un engaño. Mejor me voy. Entonces, vamos a hacerlo otra cosa, ¿ya? Les dejo como algo pendiente si es que quieren aprender un poquito más. Les voy a mandar un caso, si quieren ustedes lo van desarrollando un poco y me pueden mandar como para revisarle, y si es que les interesa un poco hacemos una sesión por Zoom en el momento que tengan ustedes tiempo libre. Digamos, ya se llevan de las clases y dicen, bueno, me acuerdo de que tiene una clase de competencia, vemos que dice este gato que está al frente, hacemos una sesión por Zoom si les parece oportuno, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, tal vez les puedo mandar un modelo como más o menos de cómo se llena, para que ustedes puedan ver, ¿sí? Y ahí quedamos, y gracias por la presentación. Pues bueno, viví engañado, así que... ya lo voy a acabar. Es que la clase que faltó, loco. Chicos, ¿qué vimos la clase pasada? Inicio que... Conceptos claves, quiero que me digan los conceptos claves de qué les quedó la clase pasada, porque eso es importante, un poco la retroalimentación de su padre también es necesaria para mí para entender un poco qué cosas habría que reforzarlas y qué cosas no. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué les quedó? ¿O qué les gustó? ¿O qué no les gustó? Hablamos de que no todas las concentraciones tienen que ser analizadas, sino hay dos criterios, que era el volumen del negocio y el 30% de las cuotas de participación. Perfecto, con eso ya estoy feliz, sí, ya me siento orgulloso. ¿Qué más? Y de ahí vimos el cálculo de volumen de negocio, de que se entendía por cálculo y todo esto de los matrices y para subsidiarias para entender el cálculo de volumen de negocio. Y de ahí hablamos de que existen operaciones exentas, en dos casos igual, y las decisiones como autorizar, subordinar o denegar. Ok, perfecto. Entonces, tenemos eso. ¿A todos les quedó más o menos claro? Chicos, igualmente les voy a pasar la presentación para que ustedes tengan como material y puedan irlo revisando. E igual, capaz les pongo al final mi número y mi teléfono, mi correo. Si es que tienen cualquier duda, si esa mínima ya se ha trabajado, de hecho me ha pasado a algunos de los estudiantes que dan unos 3 años, le ha pedido al menos 3 años en dar este curso. Igual me han llamado, me han dicho, David, ¿cómo crees que puedo analizar este tema acá? Entonces digo, consulto consejo, entonces me dicen consejo, entonces les doy un consejo, ¿sí? Más o menos cómo podría abordar, ¿sí? Y la consulta pasa el número de cuenta. Ah, y el número de cuenta de paso, sí, cuenta de 15. También acepto de uno. Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. Vimos umbrales, vimos... Precio, amigo estudiante, loco. Ahora, esto es importantísimo porque me pasó que un amigo es muy crack en derecho de competencia, pero no ha hecho derecho de competencia en 7 años. ¿Ya? En 7 años puede pasar muchas cosas, la autoridad puede inventarse muchas cosas, nos inventamos un montón de cosas y es bueno que ustedes estén actualizados en ciertas cosas que el régimen te pide y las personas que trabajan en esto tienen que tenerlo así, o sea, tienen que saber que existe. Hablamos justamente de un proceso en el cual más o menos les contaba que en el mejor de los casos podría demorarse 60 días, termina. Se puede suspender por 45 días adicionales para requerir información y adicionalmente tenemos otros 60 días de prórroga que podría utilizar la autoridad para profundizar más en el análisis. Entonces, en total, entre 8 a 9 meses, seguramente un trámite complejo debería demorarse en la superintendencia. Entonces, bastante tiempo, es un trámite bastante extenso. En este caso, lo que nosotros, digamos, en general en los regímenes de control de concentraciones, y les decía, cerca del 90% de las transacciones deberían ser autorizadas. Esto quiere decir que las transacciones en general
no generan un riesgo innato dentro del proceso competitivo. Lo que generan puede ser es un efecto neutro, o sea, no genera absolutamente nada. No me imagino a Supermaxi monopolizando la tienda de barrio o el barrio y subiendo los precios descaradamente. Eso no va a ocurrir, debería ser autorizado. Ya. Imagínense, solo pónganse en el supuesto, si ustedes creen que los trámites en el SRI, en la superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, se demoran un montón, en la superintendencia podría demorárselos casi 9 meses. Es un montón de tiempo. ¿Sí? Solamente para que te digan, burócratas que te digan si puede continuar con la transacción, solo para que te digan eso. O te digan, no puede continuar con el proceso. 9 meses. ¿Ya? Imagínense que es una transacción que no genera riesgo, es una empresa grande y tiene que esperar 9 meses. Solo pónganse a pensar la incertidumbre dentro de los equipos de trabajo, de saber de que tu compañía va a ser adquirida, no sabes quién va a ser tu gerente, o sea, puede generar muchos riesgos internos, y lo cual puede generar una afectación indirecta al patrimonio y también a la generación de riqueza por parte de la compañía. Entonces, en general, todos los regímenes de control de concentraciones a nivel mundial dividen el procedimiento en dos. ¿Ya? Tenemos un procedimiento que podría llamarse simplificado, que es tratar de averiguar cuáles son esas transacciones que no generan un riesgo de competencia y poder autorizarlas en un tiempo mucho más corto. El tiempo es dinero. Si el tiempo es dinero, una autorización rápida, oportuna, puede generar que ese negocio se pueda concretar y pueda ser mucho más eficiente dentro del proceso. Para contarles una anécdota, PepsiCo, no sé si les conté, pero PepsiCo iba a adquirir Carl Snacks, la compañía que hace los panchos, en el año 2018. Había una cláusula que decía que si en 6 meses no se autorizaba la transacción, Pepsi le tenía que pagar, no me acuerdo si era 500,000 o $1,000,000, un montón de plata, solamente porque no recibía la autorización rápida. Y adivinen qué pasó. Los burócratas de ese momento no resolvieron rápido y Carl Snack hizo, digamos, valer esta cláusula de penalización que estaba dentro del fondo. Entonces ganó $1,000,000 solamente porque no autorizaban rápido. Puede pasar. ¿Ya? Entonces, el tiempo es dinero. Entonces, en este caso, a nivel global tenemos un trámite simplificado para transacciones que no generan riesgos y tenemos un trámite con unos tiempos mucho más elevados o tiempos, digamos, más extensos para que la autoridad pueda profundizar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entonces, tenemos dos fases. Una fase 1 que se le conoce cuando la transacción no genera riesgos, o tenemos toda la información. Mientras que tenemos una fase 2, o lo que vendría a ser una etapa en la cual estamos analizando transacciones que generan o tienen el mérito de generar más riesgos, o inclusive podrían ser mercados en los cuales probablemente la autoridad no tenga mucha información. ¿Ya? Y pasa mucho. ¿Ya? Entonces, les voy a poner ejemplo. Mercado de extracción de petróleo en el país. ¿Ya? Son 8 o 9 empresas a nivel mundial. Tenemos Lamberger, tenemos Halliburton, tenemos Baker, GE. Tenemos 8 compañías creo que en el país que participan en la parte de perforación, todos los estudios que hace para perforación petrolera e inclusive minera. Información pública va a ser difícil que tengan sobre estas compañías. Y son mercados tan sofisticados que entender que es una bomba de levantamiento artificial está re difícil. Me acuerdo que son los mercados más complejos que lo analizamos en algún momento, muy técnico, y necesitábamos mucha información para poder entender cómo funciona, y cuando nosotros entendíamos cómo funciona el mercado, tomar una decisión. Entonces, en ese caso, necesitamos más tiempo porque tenemos que requerir más documentos, más información financiera, más información económica, más información legal para poder entender el mercado. Entonces, en esta fase 2 nos permite utilizar todos los tiempos legales para poder entender mejor la transacción. Fase 1, eso les digo, es una transacción que sabemos que es mucho más fácil resolverla, mientras que fase 2 más complicada. En la fase 1, los operadores tienen que demostrar que no causa daño, o la superintendencia mediante su Sí. Excelente pregunta. ¿Ya? En el formulario de notificación, que les va a pasar para que hagan este ejercicio, espero que lo hagan. La superintendencia lo que pide es, cuéntame por qué crees que esta transacción no va a generar riesgo en el mercado. Y esa es la idea que me inicial ustedes lo hagan, me motiven por qué lo pueden hacer. En este caso, nosotros, o en su momento cuando estábamos en la autoridad ahí, recibíamos y contrastábamos un poco la información.
tenemos ciertos criterios que están establecidos en un instructivo de cuándo, digamos, perdón, en el reglamento, cuándo debería más o menos analizarse o por lo menos tramitarse dentro de fase 1. Hay algunos criterios que son objetivos y otros que son un poco subjetivos. Entonces vamos viendo ahorita cuál podrían ser esos criterios. Y les voy a decir que hay un error acá porque en realidad no siempre se aplicaban estos criterios. Entonces podría ser inclusive una condición adicional, ¿no? Entonces, uno de los criterios para tramitar en fase 1 es que el operador económico que toma control no se encuentre en el país, o más bien dicho, no tenga de manera directa o indirecta presencia en alguno de los mercados relevantes en donde va a generarse la transacción. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El caso de Tigo, ¿ya? Tigo hace algunos meses, adquirió toda la operación de OTC en el Ecuador, ¿ya? Tigo en realidad nunca tuvo participación acá en el Ecuador, o sea, no era una operadora móvil aquí en el país, sí a nivel internacional, ¿ya? Movistar, ¿con quién participa? Con Claro, compite contra CNT, no tiene más competidores. ¿Qué pasa si es que una empresa internacional adquiere una nacional que no tiene presencia extranjera aquí en el país, en el mercado? Nada. ¿Ya? ¿Por qué no pasa nada en realidad? Si ustedes se dan cuenta, la participación tiene en otros países, no tiene nada en el Ecuador. Si es que Movistar tiene el 15% de cuota de participación en el país, está sumando 0 participación más un 15%. 0 más 15 sigue siendo 15. No se modifica la estructura competitiva del mercado. ¿Se acuerdan cuando veíamos el caso de Iberia y Europa? Decíamos que el 50% del mercado iba a formar parte del otro 50% del mercado del otro competidor. Y en total iban a tener, ¿qué? El 100%. En este caso en específico, una empresa que no tiene participación en ninguno de los mercados relevantes, vas a sumar 0. No vas a tener un cambio de la estructura de la competencia. Por tanto, es un criterio que se le conoce como primer cuerpo. La primera vez que aborda esa empresa a ese mercado relevante. No necesariamente tiene que ser extranjera. Y esto cometen muchos los errores los abogados. A veces piensan que solamente tiene que ser una empresa extranjera. Podría ser inclusive una empresa nacional que tiene geográficamente su base o su establecimiento en Guayaquil y quiere ponerse aquí en Quito. Un ejemplo podría ser Patagorda. Bueno, sé que está aquí en Quito, pero digamos que no existe, ¿cierto? Patagorda va a adquirir a Megaviche que solamente se encuentra aquí en Quito, ¿tá? Geográficamente, una empresa participa en mercados más o menos relacionados que los restaurantes, que se encuentran en el mercado también de tema de mariscos, va a adquirir una empresa que ellos no participaban en el mercado geográfico de Quito, pero tienen una experiencia, saben cómo manejar en Guayaquil, ¿ya? Si es que adquieren a Megaviche y todas las franquicias de Megaviche, y si tienen más del 30% de Megaviche de la cuota de participación de cevicherías aquí en Quito, tendría que notificar, ¿ya? Pero sin embargo, esa transacción no va a generar ningún riesgo porque Megaviche está en Quito, no tiene competencia de Patagorda porque Patagorda no está aquí en Quito, simplemente suma la participación que tiene Megaviche. No hay un cambio de estructura, no se está disminuyendo un competidor previamente independiente, no va a cambiar absolutamente nada el mercado. ¿Por qué tendríamos que la superintendencia ser metiche y tener que controlar o investigar más? No habría ningún sentido, no va a haber cambio. Esto va a ser el primer criterio que se utiliza y de hecho, hoy por hoy de lo que tengo entendido, creo que es el único criterio que se está admitiendo. El único criterio que se está admitiendo, si ustedes tienen esto, ustedes están en el éxito, ¿sí? Porque imagínense solo llenar el formulario, no tienen problemas, pasan trámite, le dicen al cliente si eso está en 15 días, listo, buenísimo. Bonificación adicional por tramitarlo rápido. Ahora, otro de los criterios que se colocó en su momento en el reglamento y también en los instructivos pertinentes de la autoridad de competencia, el instructivo de gestión procesal y administrativa de la superintendencia, me parece que está modificado el año 2025, me parece la última versión, pero el criterio es lo mismo. Acá básicamente lo que decimos, cuando son operaciones de índole horizontal, ¿qué son operaciones de índole horizontal? De empresas. Dice si en este caso, digamos, los operadores económicos concentrados tienen menos participación del 30% del mercado,
pónganse a pensar, estamos en un mercado. Digamos, CNT va a adquirir a Movistar. ¿Ya? Creo que hubo rumores que podría haber pasado, pero por suerte no se concretó. Movistar tiene 15 y CNT tiene el 10% del mercado. ¿Ya? Sumados tendrían objetivamente el 30% del mercado de telefonía móvil. Tienen menos del 25%. Si es que ellos tienen menos del 25% de cuota de participación, esta transacción podría ser tramitada en fase 1. Si es que tienen una participación cortita, chiquita, lo podemos analizar en fase 1. Personalmente, aquí está el error mío. Copulativamente, en este tipo de transacciones planteamos que la concentración estructural del mercado, por eso les preguntaba si vieron el HTI, no vieron el HTI, ¿no es cierto? No. Les cuento así rapidito qué es el HTI. Es el indicador económico más utilizado, más sobrevalorado y el que nunca debería ocupar un abogado que se respete en tema de derecho de competencia. El HTI es el peor indicador del mundo, desde mi perspectiva, y que vengan a decirme que no. Es el peor, ¿ya? Pero sin embargo, todas las agencias de competencia y todos los abogados que se dedican a esta materia siempre le tienen como que el HTI es más importante, es pésimo, pero ¿qué mide el HTI? ¿Ya? Mide la concentración estructural de todos los participantes del mercado. Lo que hace es, toma las participaciones de cada empresa que se dedica o que está dentro de ese mercado relevante, hacemos una suma aritmética, le elevamos al cuadrado, que puede ser un poquito medio difícil de entenderlo, pero estamos ponderando la participación que tiene cada actor por su propio peso dentro del mercado. Sumamos eso y nos da un valor entre 0 a 10.000. Ese valor entre 0 a 10.000 está establecido ciertos umbrales para indicar cuándo un mercado es altamente concentrado. Por lo general se toma un valor de 2.000 puntos. Mayor a 2.000 puntos quiere decir que este es un mercado que es altamente concentrado. La peor cosa que se puede haber dicho en la historia jamás es 2.000 puntos. ¿Ya? 2.000 puntos no es concentrado y matemáticamente se puede esperar esto, pero no lo vamos a hacer hoy. Pero bueno, lo dejamos, ¿ya? Porque es un estándar a nivel internacional. Ahora, lo que está planteando acá, y para que ustedes entiendan un poco de dónde sale esta variación de HHI, si ustedes, cuando veíamos, tenemos una media, digamos que son 2.000 puntos en el mercado de telefonía móvil. Ya, son 2.000 puntos de HTI. Eso en la circunstancia en la que tenemos tres competidores que están compitiendo. ¿Qué pasa si es que CNT adquiere a Movistar y decíamos que pasamos de un 15% a un 25% como grupo económico? Ahora ya van a ser parte de un grupo económico. Esto quiere decir que si volvemos a recuantificar o calcular el HHI, algo va a cambiar del HHI, porque ya no son tres empresas independientes que se están sumando. Ahora se va a sumar solamente dos compañías y la una ya no tiene el 15%, ahora va a tener el 25% del mercado. Esa variación o ese cambio genera un cambio en el HHI. Y acá decimos que si es que este cambio es menor a 250 puntos o mayor a 250 puntos, puede generar riesgo de competencia. Capaz lo vamos a ver, acá la avanzamos a ver un poco más lo del HHI para enseñarles cómo se cuantifica este indicador. Acá está el problema, porque esto se cumple en muchas circunstancias donde transacciones no generan riesgo, pero esto de acá ya no. Seguramente lo que debíamos haber hecho y ser un poquito más arriesgados era no poner copulativamente, sino que probablemente o se cumpla uno de estos o se cumpla el otro. ¿Ya? Que sea y o esto de acá. Que puede ser o capaz los dos o al menos una de estas dos condiciones se debería tramitar. Entonces, lo que nos está diciendo todo este párrafo es, si es que tienes menos del 30% del mercado y tu HHI del sector es menos de 2.000 puntos y la variación que se va a generar es menor a 250 puntos, tú puedes tramitar o tiene que tramitar la superintendencia en fase 1. ¿Ya? Ahora les digo, acá hay el tema de la subjetividad. ¿Por qué entra la subjetividad acá? Al igual que cuotas de mercado, tenemos esta palabrita, mercado relevante. ¿Ya? Entonces, por ponerles un ejemplo, el mercado relevante de bebidas de alcohol, digamos de cerveza. Yo les podría decir, ¿la cerveza es sustituto de un whisky? No. No. Pero los abogados van a tener que decir que sí, porque si es que le metes el whisky, le metes la cerveza y metes todos los alcoholes, seguramente tu participación en el mercado va a ser mucho más baja. ¿Sí?
Entonces, claro, los abogados siempre van a pelear por el mercado más grande, en el sentido, porque si es que meto más empresas, más compañías, mi participación se va a diluir y probablemente yo voy a cumplir esto. ¿Sí? Si hace, en cambio, la superintendencia lo que busca es tratar de sancionar, de tratar de hacerlo más chiquito, y de hecho, muchas veces lo hacíamos, que sea lo más pequeño posible para estar tranquilos de que probablemente no vamos a dañar el mercado como en la vida dañó algunos mercados. No lo diga nadie, por favor. Que Contraloría no me escuche. Entonces, puede pasar eso, ¿ya? Y suele pasar mucho. Entonces, acá entra un poco la subjetividad de la pelea de qué es el mercado relevante. Mi sugerencia es siempre hagan escenarios, en el escenario más estrecho posible, en el mercado en el que probablemente la autoridad va a analizarlo. ¿Cuánto es mi cuota? Veamos si es que podemos alcanzar esto. Si es que no, tratar de ver, por lo menos incluir ciertos productos que tengan por lo menos un sentido lógico para bajar un poquito la cuota de participación y ver si cumplimos esto. Entonces, tenemos estos dos criterios. Ahora, para relaciones verticales, para operaciones verticales son... Cadena de... ¿Cuál están? ¿Cómo es? Cadena de suministro, creo que Sí, en la cadena de valor. o en la cadena de valor, eso. En distintos eslabones. Ok, entonces, en operaciones verticales, como les mencionaba, son las más difíciles que generan un cierto tipo de riesgo porque no hay una disminución de un competidor directo. Esa es la palabra clave. ¿Ya? No hay competencia directa, no hay una reducción producto de la transacción. Entonces, acá lo que vamos a analizar es algo parecido. Deberán tener una cuota de participación. Digamos, tenemos Ingenio Azucarero San Carlos y tenemos Coca-Cola. ¿Ya? Si es que Ingenio San Carlos tiene menos del 30% y Coca-Cola tiene menos del 30%, estas deberían estar, o por lo menos deben ser candidatas para analizarlas en fase 1. Otro error, igualmente, acá cometimos otra vez el error de asociarle con el tema de el HGI. Pasa exactamente lo mismo. Decimos, bueno, si es que ese mercado es menor a 2.000 puntos, estamos de acuerdo en que no va a generar ningún cierto tipo de riesgo en el mercado. Esto no nos inventamos, no somos muy creativos. De hecho, nada, o sea, recuerden, todo ya está hecho. O sea, todo ya está investigado. Seguramente un niño chino ya lo investigó, ya lo analizó hace un montón de tiempo. Ustedes solo tienen que investigar. ¿Ya? Todo esto de acá lo sacamos de la Unión Europea y de algunas guías de otros lados que igualmente lo mezclaban. Pero no entendíamos la realidad ecuatoriana porque también es importante no solamente citar algo que hizo alguien en otro país o se inventaron en su país, porque eso aplica en su país. ¿Ya? En Ecuador funciona de otra manera. El régimen digamos, de la burocracia en el Ecuador es mucho más compleja. Le tenemos miedo a la Contraloría, es más poderoso que Jesucito. Y nosotros podríamos haber sido un poquito más laxos para que pueda entrar y esto se pueda cumplir. En realidad, muy pocas veces se cumple, porque esto sí se cumple y esto de acá es muy complicado. Esto es muy complicado por la fórmula matemática de cómo está planteado esto de acá. Sin embargo, nosotros siempre dejamos un espacio, porque a veces somos tímidos para hacer las cosas, y siempre dejamos un pie de página que dice así, salvo mejor criterio o alguna cosa así. Pusimos que se podrán analizar otros criterios en base a la información que pueda aportar el operador económico. Y de hecho, la mayoría de veces en mi administración, de hecho tuvimos bastantes operaciones que pasaron en fase 1, ahorita ya es muy complicado que se dé. Ya no tanto por esto de acá, sino era como que otros criterios, porque esto de acá no se cumplía, y para corregir utilizábamos el criterio de otros argumentos que nos pueda dar el operador económico para indicar algo que no genera un cierto tipo de riesgo. Entonces, que sean criterios objetivos, lo utilizaba. Pero es importante que lo sepan porque usualmente, si es que el día de mañana un cliente les dice, bueno, dime cómo es el trámite. Tú tienes que decirle con solvencia, ustedes tienen que decirle con solvencia, mira, el trámite está dividido en dos fases. En una fase 1, si creemos que la transacción no genera ningún cierto tipo de riesgo, el procedimiento va a ser acordado. Sin embargo, si es que tu transacción puede generar un riesgo, podemos irnos a los máximos legales. Y vamos a ver un poco las fechas. ¿Ya? Fase 2, como les mencioné, operaciones que puedan generar riesgo en materia de competencia, clave, y transacciones de las que no se cuente con información necesaria. Como les dije en el caso de Halliburton y Baker Hughes, era un montón de datos, le pedimos un montón de información a Petroecuador, que se demoraron 2 meses solo en procesarnos unos datos y nos mandaron mal de paso. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, esto no ha cambiado, igualmente esto está desde hace un montón de tiempo.
Les cuento rapidito cómo es el trámite interno dentro de la superintendencia, que muy pocas personas lo conocen. Remitimos el formulario con todos sus anexos, con sus 10 anexos que pide la superintendencia. De hecho, cuando dice anexo 8, no hay un anexo 8 porque no está anexo 8. Nos equivocamos ahí en el tipeo. Reciben los documentos de la superintendencia, recibe la secretaría. Ella tiene un día para remitir al intendente general técnico, que es como que la segunda, digamos, el segundo a bordo dentro de la superintendencia. El segundo a bordo de la superintendencia envía a la intendencia correspondiente, en este caso la Intendencia Nacional de Control de Concentraciones Económicas, en el término de un día. ¿Ya? Tomen en cuenta esto porque a veces es como que el cliente siempre dice, pero bueno, ya está dentro, ya nos ahogaron, ya están tramitando, y les decir, no, paciencia. Tenemos al menos 2 días para que recién probablemente llegue a la intendencia que lo va a analizar. La intendencia, después de 3 días, una vez recibido la información o el expediente del IGT, tiene recién 3 días, les va a mandar un correo indicándole que acusa recibo de los documentos. Acusar recibo quiere decir que simplemente es, tenemos conocimiento, nada más. ¿Sí? No está iniciando el proceso, absolutamente nada, a veces hay mucha confusión con respecto a esto. Ahí viene la etapa de verificación, o sea, imagínense, hay un montón de pasos recién antes de que se llegue a investigar. La intendencia lo que va a hacer es verificar la información que ustedes mandan en 5 días. En esta parte de acá se va a emitir una providencia solicitando que completen la documentación, o si es que está completa, simplemente van allá a aperturar el expediente y se va a comenzar a tramitar, digamos, ya va a comenzar el análisis. Usualmente, si es que no está completo, van a pedir que lo completen en término de 10 días. Eso quiere decir que tienen 10 días legalmente para completar el formulario. Es que me faltó el mercado relevante, me faltó las cuotas de participación, me faltó la información de ingresos, gastos, costos, barreras de entrada, les van a volver a pedir. ¿Ya? Usualmente, y les digo esto como cuando es una transacción que ya o estamos con mucha carga de trabajo, nos inventábamos algo para pedirles para ganar 10 días más, porque no teníamos tiempo. Esos 10 días era como un colchoncito así como para respirar, ¿ya? Porque a veces no había mucho personal. Entonces, es probable de que se inventen la quinta pata al gato, literalmente, en las transacciones que hemos mostrado, está pasando eso, para ganar 10 días más. De ahí otra vez por la revisión y se alargan otros 7 días de revisión. Pero usualmente, digamos, si es que está bien hecho y ustedes como tomaron la clase de hecho de competencia, no les va a pasar esto, ustedes van a ser excelentes, así es el formulario y no les van a pedir más información. Entonces, más o menos, hasta aquí ya tenemos 1, 2, 5, 10, casi 12 días término, recién para que comience la investigación. En esta parte de acá, más o menos para que se hagan una idea, si es que estamos en fase 1, si es que es un informe básico, o sea, si la transacción no genera riesgos, la autoridad debería, el órgano sustanciador debería demorarse 15 días en analizar. 15 días, cortito, ¿sabes? Es cortito, 15 días término. Si es que estamos en fase 2, la autoridad, digamos, el órgano sustanciador, podría ocupar los 60 días de investigación que plantea la ley. También podría suspender por 25 días, pero solo puede prorrogar ese tiempo por 25 días adicionales. Esto quiere decir que la intendencia o la persona que tiene, digamos, todos los funcionarios que están a cargo de la primera etapa de investigación, 60 días más 45 días, y de la prórroga, de los 60 días de prórroga, solamente 25 se pueden tomar. ¿Por qué? No sé si sabían, pero tenemos un órgano de sustanciador y un órgano de resolución, la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Esos días adicionales, la resta de acá, 35 días adicionales, se la dejaría para que el órgano de resolución pueda resolver. ¿Sí? Entonces, en fase 1 tendríamos 15 días por parte del órgano sustanciador y 10 días para resolver este caso. Una transacción en fase 1 debería demorar 25 días término desde que comienza o desde que inicia la transacción, desde que inicia el proceso de investigación, desde que se aboga conocimiento. En cambio, en fase 2, Dios sabrá cuándo obtendrán la resolución o el pronunciamiento. Entonces, ¿hasta ahí está un poquito claro? Sé que puede ser
Sé que puede resultar un poco tedioso todo lo que hemos visto hasta hoy, porque sí es un poco pesado qué es operación, qué es extremo. Pero créanme que en el momento que ustedes lleguen a trabajar, ustedes van a tener este concepto así bastante claro y van a ver esta presentación y decir, ah, más o menos por aquí vamos, tenemos esto, y les va a ir súper bien en esa. Les voy a comentar rápido porque me parece que esto ya es un poquito ya, entrar muy fino, ustedes lo podrían leer tranquilamente, me interesa más que nada que exista. Hay un proceso informativo, ya ahorita ese proceso ya está muerto, en realidad ya nadie ocupa esto, porque en realidad si es que no cumples ninguno de cuota de participación, no cumples volumen de negocio, podrías informarle a la superintendencia que vas a hacer esa transacción. No tiene mucho sentido, ¿no? Solamente le voy a informar, como para quedar un poquito claro, qué podría generar una transacción que no cumple los umbrales. Una vez lo hicieron porque no estaban seguros si es que superaban o no superaban el umbral de negocio. Este caso fue el caso de Merck, Bayer y Merck, sí, que era el de vitaminas. En este caso de acá, los de Pérez Bustamante notificaron como una informativa porque pensaban que no superaban el umbral de volumen de negocios. Sin embargo, de la informativa nosotros evidenciamos que sí superaban. Pedimos que, como habían notificado dentro del término de 8 días, simplemente se convierta en una obligatoria y se tramitó como una obligatoria. No hubo mayor drama, pueden hacer. Ahí tenemos las consultas previas, que en algún momento lo tomamos la clase pasada. Acá lo que pueden preguntar es si esta operación de concentración es efectivamente una transacción sujeta al artículo 14 o si supera alguno de los umbrales establecidos en el artículo 16. Pueden hacer esa consulta. ¿Se demora un poquito de tiempo? Sí, más o menos son 60 días término que tienen, 45 días término, para poder resolver. Esto lo resuelve el superintendente y tiene vinculación total o con un pronunciamiento oficial de la autoridad. Entonces, es vinculante. Ya, eso no nos duele. Ahora, vamos a entrar a la parte chévere. Como les había mencionado, solo déjenme ver, falta. ¿Qué viste con ustedes? Pasa el tiempo rápido. Como decía, gran parte del análisis de control de concentraciones implica un análisis económico y por eso los economistas amamos el control de concentraciones porque es muy económico. Entonces, vamos a recapitular algunas cosas porque quiero que ustedes tengan ese conocimiento por lo menos para, en el momento que ustedes tengan analizado una transacción, ustedes en el momento de revisar un paper, un caso comparado, lo que sea, por lo menos el lenguaje les queda un poquito claro. Esta es la última parte de la sesión. Entonces, toda compañía a nivel mundial tiene un principio, ¿ya? Ese principio lo que dice es, las empresas suelen ser, o no, deberían ser maximizadoras del beneficio. Seguramente algunas clases de ustedes van a haber escuchado. Toda empresa busca maximizar su beneficio. El consumidor lo que busca es maximizar su bienestar o una necesidad en particular. Pero en general, las empresas siempre van a buscar maximizar su beneficio. No son, digamos, no son ONGs, no son agentes que buscan calidad, no, quiero maximizar mi utilidad. ¿Cómo podemos maximizar la utilidad? Según la teoría económica, tenemos dos alternativas. Tenemos vía precios o vía costos. Precios quiere decirte que si yo quiero ganar un poquito más de dinero, puedo subir el precio de mi producto a costa de que algo voy a perder, probablemente gente no le va a gustar todo el precio, pero podemos incrementar el precio para aumentar mis ingresos. Así de sencillo. Aumento precios, el día de mañana McDonald's sube 10 centavos las hamburguesas, nadie lo va a sentir, 10 centavitos, pero 10 centavitos probablemente va a ser millones de dólares al año. ¿Ya? Podemos implementar eso. Ahora, ¿cuál sería otra alternativa de nosotros tener más utilidad? Podría ser vía costos. El día de mañana, ChatGPT o Gemini o Claude o alguna de las que a ustedes les guste, puede hacer el trabajo de 10 personas. Tengo una empresa de 20, reemplazo a 10, pago la suscripción más cara que es de $200 mensuales y me ahorro probablemente, mi invento, $10,000 al mes a costa de $200. ¿Ya? Una eficiencia que va a aumentar mi margen de beneficio. O sea, puede llegar a pasar por otros lados, creo que no le va a pasar eso. Ojalá los economistas tampoco. Pero quién sabe qué pueda pasar. Entonces, podemos maximizar la utilidad aumentando precios o bajando costos. ¿Ya?
La primera parte podría estar asociada a poder de mercado. Porque si yo tengo poder de mercado, y el concepto clave que les voy a seguir reiterando es, el poder de mercado es la capacidad que tiene una empresa de poder fijar precios o una conducta, o hacer una conducta anticompetitiva, sin que existan otras empresas o una parte de que el consumidor pueda disciplinar dicho ejercicio. Ese es el poder de mercado. Esto quiere decir que cualquier incremento de precio le va a ser rentable. ¿Qué pasa si es que yo decido incrementar el precio en un mercado donde hay mucha competencia? ¿Va a ser rentable o no va a ser rentable? No va a ser rentable. El día de mañana me invento, claro, que supuestamente tiene poder de mercado, podría ser que sí, puede ser que no. Decido aumentar el plan de datos de $20 del más barato a $30. ¿Qué va a pasar? Se va a mover a Movistar, pero así. O sea, si me subes de $30 el día de mañana, me subo a Movistar. Me aguanto las 20 llamadas casi claro para que te pases a claro, pero no importa. O sea, me va a costar mucho más barato. Hay competencia. No le puede ser rentable. Pero asumiendo de que puede ser que esto sí se dé, esto puede ser un mecanismo para rentabilizar a través de la transacción. Recuerden, Iberia y Europa tenían el 50-50. No podían hacerlo porque generaban mucha presión competitiva. Los datos nos decían, los precios tendían a la baja. Pero si es que se unen, van a poder subir los precios. Iban a poder subir. Porque no había nadie más en el mercado que pudiera hacerle frente. No había otra alternativa que pudiera tener el usuario final. Capaz con Plus Ultra. Pero Plus Ultra era muy chiquito y por la pandemia quebró. ¿Qué hizo del país? La otra alternativa que también tienen las empresas al momento que hacen una operación de concentración son sinergias. Esto quiere decir que pueden reducir ciertos costos o pueden optimizar ciertos procesos productivos para aumentar su rentabilidad. Entonces, el régimen de control de concentraciones tiene dos hipótesis. La una, el poder de mercado que pueden obtener estas empresas puede aumentar los precios, que sería poco deseable para los consumidores y competidores. Y la otra sería que pueden ser tan eficientes que al final del día sus costos van a disminuir tanto que no necesitan subir el precio para aumentar su margen de rentabilidad. Y esto es importante, porque muchos de los abogados o las personas que patrocinan a empresas que están deseosas de hacer una transacción, no se dan cuenta que también hay un argumento muy importante que es lo que se conoce como eficiencias producto de la transacción. Esto quiere decir que si es que nosotros logramos identificar que una empresa que va a adquirir una fábrica y esta fábrica es mucho más eficiente de lo que yo tenía antes, si antes me costaba $1 por hacer un producto y a través de adquisición me va a costar, por ejemplo, 50 centavos, a mí no me interesa subir el precio porque igualmente voy a aumentar mi rentabilidad sin necesidad de yo tener que jugármela por incrementar el precio y que probablemente alguna otra empresa quiera bajar y pueda ganar mucho en el mercado. Entonces, acá tenemos justamente esas dos disyuntivas y vamos a hacer un poco el análisis de cuándo nosotros evidenciar cuándo puede existir este incremento de precios o cuándo no existir. Y la idea es que ustedes tengan el olfato para que al momento que ustedes analicen el caso, revisen, digan, no, esta transacción está complicada, necesitamos un estudio económico, lo vamos a evaluar. ¿Ya? Para ver un poquito más. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación económica en derecho de competencia y específicamente en control de concentraciones? Pero esta es una receta y se ocupa para cualquier práctica que ustedes imaginen. De hecho, me sorprende que en verdad pueda aplicar para prácticas legales, para corrupción, para abuso, para lo que ustedes quieran, para estrechamiento de margen, para otras cosas, ¿ya? Lo primero, hay que definir cuál es el mercado relevante. Es el concepto más tedioso, más aburrido, pero es necesario porque el mercado relevante, hasta cierto punto, es una medida indirecta del poder de mercado. Porque si nosotros definimos un mercado más estrecho, la empresa probablemente va a tener una cuota de participación más elevada. Si es que definimos un mercado mucho más amplio, donde se añadan más productos, más servicios sustitutos, la cuota de participación va a bajar. Entonces, por eso les decía, es importante no solamente para identificar si es una transacción sujeta a notificación, sino que también nos puede dar indicios de si la transacción puede o no puede generar un riesgo en el mercado. Y en este caso de acá, también identificar cuáles son los productos donde existen traslados horizontales o verticales.
Es importante la definición de mercado relevante como primer. De ahí, mientras más simple sea un análisis, les juro que es mucho más bello. Mientras más simple tú puedas comunicarlo adecuadamente, la gente te va a entender. ¿Ya? Personalmente, como economista, a mí me gustaba publicar papers, me gustaba econometría, estadística, pero mientras menos entendible, así, mientras más matemáticas y la gente no me puede entender, para mí era mejor. Con el tiempo me di cuenta que es lo peor que ustedes pueden hacer. Mientras más sencillo puede ser, ustedes puedan gravitar. Y lo que les digo a todo el mundo es, si tú puedes explicarle a tu abuelita, a tu tío que no sabe nada de jurisprudencia, no sabe nada de economía, qué es lo que estás haciendo y le puedes explicar de manera sencilla, sabes que estás aprendiendo, entendiendo y puedes transmitir una idea adecuadamente. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Ustedes van a ir a un contencioso administrativo a explicarle al juez un caso de por qué les negaron cuando no debían haberles negado. Y ustedes mandan un análisis súper complejo, matemático, a exponerle a un juez que seguramente no sabe nada de economía. Y después va a no entender nada. Te puede explicar lo mismo, pero de manera mucho más sencilla para que pueda entender. Entonces, eso es mucho mejor. Valoren mucho más esa parte. A veces, menos es más. Entonces, vamos a cuantificar las cuotas de participación. O sea, imagínense ya. El mercado relevante ya lo definimos seguramente en la primera etapa del formulario. Cuotas de participación, ustedes ya lo cuantificaron para ver si superaban los umbrales en ese mercado relevante. Ya tienen por lo menos dos de las cosas indispensables para analizar. ¿Por qué las cuotas de participación son importantes? Porque vamos a hacer un análisis que se conoce como un análisis contrafactual. O sea, el análisis contrafactual lo que nos dice es, ¿qué pasaría? Vamos a analizar dos circunstancias. Una en la cual no exista la operación de concentración y una situación en el mundo, ¿cómo funcionaría si es que esa transacción se llega a ejecutar? Son dos momentos hipotéticos. Me ha dicho, uno hipotético y uno real, uno factual. Analizar las cuotas de participación el día de hoy con 4 competidores independientes que están generando sus ventas en ese mercado relevante. Escenario factual. Vamos a volver a cuantificar esas cuotas de participación, como les expliqué en el tema de la variación del HHI, en el escenario en que 2 de esas compañías pierden su independencia y forman parte dentro de un mismo grupo económico. Eso va a generar un cambio. En el caso de Iberia, era más evidente. Teníamos 2 empresas en el escenario factual y en el escenario contrafactual tendríamos solamente uno. En el escenario factual tenemos 2 compañías con el 50% del mercado, 50-50, mientras que en el mercado contrafactual tendríamos una compañía con el 100% del mercado. Quiere decir que una variación de 50% cambió dentro de la estructura competitiva y esto va a generar ciertos efectos. La estructura por sí misma no te va a decir si tienes poder de mercado o no tienes poder de mercado, son simplemente indicios. Inclusive en mercados donde existe el 80% del mercado, que tenga una empresa el 80% del mercado, inclusive puede ser competitivo. Ejemplo, el año 2024 cuando salió ChatGPT, tenía seguramente el 90% del mercado de chavos en el mundo. ¿Qué pasó 4 o 5 meses después? Entró Gemini, entró, Copilot, creo que Copilot Club y alguna otra más. Y ahorita el mercado es como que ven que ChatGPT está perdiendo por participación. Tuvo el 80% del mercado, pero ¿qué pasa? Hay tanto beneficio que puede generar ese mercado que hubo muchas compañías que estaban interesadas en ¿qué? En participar. Por ello es indispensable. Por eso es indispensable el siguiente punto. Analizar si es que la transacción genera barreras de entrada. ¿Ya? Existen barreras de entrada. Si existen barreras de entrada, puede ser más difícil. Pues habría que evaluar ese 80%, sí, puede ser que genere algún cierto tipo de mercado, pero en el mercado de, digamos, chatbot que tenemos el día de hoy, puede ser que el día de mañana Europa comience a intensificar sus inversiones públicas para el desarrollo de grandes modelos de lenguaje y entren más competidores de este mercado y se diversifiquen mucho. Puede pasar eso. Entonces hay que analizarlo bastante. Y finalmente vamos a ver las dos últimas cosas, los dos últimos que serían, básicamente, identificar si existen riesgos que efectivamente esta transacción va a generar un incremento de precios, una disminución de la calidad. Y la última parte es, ¿hay efectos o existen contrapesos que puedan disciplinar el ejercicio del poder de mercado? Puede ser que sí, puede ser que no.
lo vamos a ver de manera porque ya nos quedan 20 minutos. Impresionante cómo pasa el tiempo. Ok. Pregunta, chicos. ¿Mercado relevante ya la habían visto? Sí. ¿Está re claro? ¿Para no pasar y mejor paso al otro? Sí. Confíen ustedes. Vamos viendo la última parte, ¿ya? ¿Cómo se ven los umbrales de concentración? ¿Ya? Ese es el que seguramente más nos va a ocupar, la HCI. ¿Qué implica la HCI? Como les digo, vamos a tener un análisis factual, o que se conoce como análisis ex ante, y tenemos el contrafactual, que sería el ex post. Esto es lo actual, cómo está funcionando el mercado hoy por hoy, y vamos a hacer esa predicción o esas cuotas de participación posteriores a la transacción, asumiendo de que se va a llegar a concretar. El cálculo es bastante simple en realidad. Esto de acá lo que nos dice es la participación de cada empresa, este SI al cuadrado. En el Excel, si quieren les mando una plantilla de cómo calcular esto. Por favor. Sí. Les vamos a dar una plantilla donde ustedes solo ingresan los datos, se pone a calcular y les dan 15 indicadores de concentración con su propia explicación. Entonces, simplemente para que vean, es la participación de cada empresa al cuadrado multiplicado por 10.000. Esto de acá, este signito que está muy bonito, es sumatorio. Sumatoria de cada participación de cada una de las empresas del mercado elevadas al cuadrado, multiplicado por 100. Como les mencionaba, de 0 a 10.000 sería el estándar. Se dividía hasta 10.000. Donde 2.000 decíamos que superior a 2.000 ya es un mercado altamente concentrado. Digamos un ejemplo facilito. Pepsi, Coca-Cola. 50-50% del mercado. Elevamos al cuadrado cada una de esas participaciones. 0,5 elevado al cuadrado, 0,5 elevado al cuadrado. Esto multiplicamos por 10.000 y tenemos un indicador de concentración de 5.000 puntos. Si tomamos el estándar europeo, más de 2.000 puntos es altamente concentrado, tenemos una alta concentración. Ahora, en el escenario post tenemos que volver a calcular nuevamente esto. Pero ahora, ¿qué tenemos? El 100% elevado al cuadrado multiplicado por 10.000. Sería un monopolio y tenemos 10.000 puntos. Tenemos que comparar los 10.000 puntos con los 5.000. Ahí viene la variación. La variación 10.000 menos 5.000. 5.000. Y esos 5.000 son mayor a los estándares que proponen la Unión Europea o la Federal Trade Commission de 150 puntos. O sea, si esta variación entre el escenario contrafactual y factual es mayor a 150 puntos, ya hay riesgo de competencia. En este caso de Coca-Cola y Pepsi, supera pero un montón. Ahora, ¿qué es importante? Y no se queden con el cálculo. Ustedes, simplemente con la cuota inicial de acá, no necesitan un indicador de hecho para esto. O sea, ustedes ya ven, si tienen 30, 40, 50%, van a tener el 80%, no necesitas un indicador de concentración, simplemente con la cuota de participación ya puedes sacar esta conclusión de que va a generar algo en el mercado o que está cambiando la estructura de manera agresiva. Cuando ustedes vean que es algo agresiva, al cliente tienen que decirle, mira, esta transacción va a generar riesgo, puede ser que nos condicionen, puede ser que nos nieguen, tenemos que tener un contingente. ¿Cuál va a ser ese contingente? Proponer remedios a la autoridad, ver si es que existe otra compañía que quiere adquirir, o ver si es que se desinvierte o se compra alguna parte, no todo el mercado, o ver solamente nichos de mercado en el cual voy a adquirir. Digamos, si tengo un portafolio de 10 productos, simplemente compro 3 o 4, no compro absolutamente todo. Puede darse ese caso. Tienen que analizar y tener esa perspectiva. Y lo bueno, lo que me encanta de los abogados de la San Francisco, a diferencia de otras universidades con las que he trabajado, ustedes son muy inteligentes como para proponer cosas. Ustedes son muy top en ese aspecto. Y siempre dan como que una solución chévere para este tipo de cosas. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Lo que les decía, las barreras de entrada es un análisis fundamental. Mucha de la teoría económica en los años 70, 80 y 90 siempre estaban asociadas de que inclusive se ponían a preguntar, ¿qué pasa si un monopolio es sustentable en el tiempo? Y la pregunta probablemente es no del todo. Y esto interviene mucho qué tan contestable puede ser un mercado. La contestabilidad está asociada justamente de qué tan fácil puede ser que otros competidores puedan empezar a competir. ¿Ya?
Seguramente en el paradigma hasta hace unos 15 años o 20 años, el mercado o en general los mercados podían tender hasta una cierta concentración y en ciertos mercados probablemente había tanta tecnología o había tanto proceso de innovación y esa innovación estaba tan asociada a un solo país o a una sola región que la competencia sí era más difícil de poder romper. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo creen que tomó Ford o Chevrolet o todas las marcas industrializadas o por lo menos formales de automóviles cuando China decidió abrir su mercado de automóviles interno a la parte externa? O sea, ¿les afectó o no les afectó la marca china? Hoy por hoy creo que el 30% de los carros que se venden en el Ecuador al año son chinos. Hasta hace 20 años seguramente era impensable, o sea, chino era asociado a ¿qué? Mal. Sí. Hasta inclusive ahorita tenemos todavía ese chino es algo malo, pero no sabemos que toda la maquila del mundo se hace en China, en India o un país que paga $1 la hora. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las barreras que se generaban en procesos tecnológicos, o sea, nadie se iba a pensar que uno de los chatbots más importantes, o por lo menos entre los 5 más top, es gratuito y es de China. DeepSeek es barato, tiene, bueno, creo que nadie ocupa solamente por la noticia, alguien lo debe haber googleado por ahí, pero quiere decir que a nivel tecnológico China, con precios más baratos, puede romper ciertos mercados, y de hecho pasa mucho. Seguramente en tema de lubricantes, en tema de baterías, para el tema de autos, porque estoy pensando en autos, en un caso que tengo ahorita, gran parte de los accesorios que se vendían con marca alemana, estadounidense, ya no tienen tanto mercado como lo tienen ahorita los mercados chinos. Entonces, las barreras de entrada comienzan a bajar. Entonces, todas esas empresas que probablemente en algún punto tenían un cierto poder de mercado, ya no lo van a tener porque tienes competencia que viene por medio de ¿qué? Importación. Entonces, es importante evaluar la parte de barreras de entrada. Entonces, ¿qué nos dicen Steele y Debye respecto a barreras de entrada? Lo que te dicen es cualquier cosa que ustedes imaginen que pueda restringir el ingreso natural, estructural o conductual en un mercado relevante en particular. Entonces, estructura podría ser, imagínense porque hay 8 empresas a nivel mundial que se dedican a la exploración y explotación de petróleo en el mundo. ¿Ya? Porque la infraestructura es carísima, o sea, las torres de perforación son carísimos, los taladros son, todo es carísimo en ese mundo. Imagínense en buques petroleros, en buques de transporte marítimo. ¿Ya? Un buque petrolero, un buque de transporte de mercancías me parece que está en los $500 millones para buscarlo. Bueno, entonces, es caro, no hay muchas empresas, son 16 a nivel mundial. Y de hecho, como es tan competitivo ese mercado, tienden a fusionarse porque no les avanzan los costos de logística. Pero puede ser que esa estructura o el financiamiento es tan costoso que no todos lo pueden hacer. Entonces hay un impedimento estructural. También a manera conductual, digamos, entrar a competir la Coca-Cola con el tema de marketing en su propio mercado. Complicadísimo en términos de calidad, puede ser que también exista eso. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ahora, en control de concentraciones económicas, ustedes van a tener que hacer este análisis. Son 3. No sé por qué nos inventamos el derecho de competencia, siempre van a ser 3 análisis. El mercado relevante tenemos mercado de producto, mercado geográfico y mercado temporal. 3. En barreras de entrada tenemos ¿qué? Probabilidad de ingreso, oportunidad de ingreso y suficiencia. ¿Qué es cada uno? La probabilidad de ingreso lo que nos mide es qué tan probable, como su nombre indica, qué tan probable es de que entre una compañía. Acabamos de hacer todo el análisis pesado de analizar costos hundidos, de economías de escala, cuánto de infraestructura, cuánto de capital tenemos que invertir, si existen barreras regulatorias, no existen barreras regulatorias, existen comportamiento también por parte de otros actores, un poco, siempre la típica es, hay la fidelidad de marca, esa es una barrera de entrada que en ciertos mercados puede ser importante. Entonces, mi mente, no sé, pasta de dientes, ¿cuál es la primera pasta de dientes que viene a la mente? Colgate. Colgate. Ya. Seguramente las dos más les pregunto cuáles otros nombres, seguramente se me van a... Creo que es Fortiven. Sí, y capaz ahorita por ahí, pero nadie se acuerda de las demás, ¿cierto? Pero Colgate siempre la tenemos e invierte mucho en publicidad. Romper ese esquema de tu primer pensamiento que tienes cuando piensas en pasta dental es muy difícil. O tema de Gillette, a las navajas para pitar.
¿ya? No le dices navaja para que te dice Chile y es la marca. Entonces, o Coca-Cola, si decimos Coca, de una Coca. Coca. Dame coca. Eso también puede ser la parte de probabilidad. Entonces, acá lo importante es, no es qué tan costoso, y ese es un error que siempre cometen, que sabemos cometer, no es qué tan costoso puede ser entrar a una industria, sino qué tan rentable es con base en esa infraestructura que tú piensas entrar. Porque puede costar 500 millones un buque petróleo, un buque para transportar mercancías, pero ¿cuánta rentabilidad te va a dar? Puede ser que tú inviertas 500 millones de dólares en uno solo, pero tú vas a recuperar eso en un año. ¿Ya? Quiere decir que tiene una alta rentabilidad. Entonces, eso es algo que puede haber. Me invento. Apple tiene una rentabilidad gigantesca, es la única compañía que cotiza en bolsa y tiene tantos recursos como para comprar a las otras 4 compañías del S&P 500. ¿Ya? Y cash, o sea, puede pagar el día de mañana, puede comprar Ecuador, Argentina, creo que todos los países de Sudamérica, sí, pero cash, yo te doy la plata y se acabó. Entonces, no importa cuánto cueste, sino qué tan rentable puede ser y si es que ya tengo el incentivo efectivo de ingresar, que eso es lo importante. Ahora, ¿qué es la prontitud y qué es la suficiencia? Prontitud es, no me interesa que las empresas tengan interés en, digamos, en entrar, sino que además de ese interés, también puedan ingresar de manera rápida. Porque si es que yo estoy autorizando una operación de concentración y esa transacción tendría mérito de generar un riesgo, si es que existe ese incentivo de que otra compañía puede ingresar, no voy a esperarme 5 años hasta que esa empresa entre. O sea, necesito que existan incentivos rápidos, que sea un mercado dinámico, que puedan entrar. ¿Cuál es el periodo que usualmente se utiliza? Menos de 2 años. ¿Ya? Si es que ese mercado es probable que una compañía pueda ingresar en menos de años, con autorizaciones ya instalada, con infraestructura, con todo armado, tiene que ser menor a 2 años. Para nosotros decir que es una entrada oportuna o una entrada que tiene prontitud o que es bastante, tiene celeridad para hacer. ¿Ya? Y el último criterio que se debe analizar es lo que se conoce como suficiencia, que es, no solo me basta con que existe el incentivo o la probabilidad de que ingrese, no me basta con que solamente te demores menos de 2 años, sino de que esa entrada no sea una entrada chiquita, que sea una entrada de empresas grandes que me generen presión competitiva. El resumen de lo que estamos viendo acá es, lo que me interesa es, si es que este mercado es altamente concentrado, como el mercado de inteligencias artificiales, en grandes lenguajes de procesamiento, no me interesa, o sea, me interesa que en la entrada, si es que digamos que Claude iba a comprar, ChatGPT va a comprar a Claude, ¿ya? Pueden decir, bueno, esta transacción va a generar que el 80% va a estar atado o va a estar, digamos, a cargo de los dueños de ChatGPT, porque van a comprar Claude, que en algún momento eran socios del dueño. En este caso tenemos el 80% de los chatbots. Lo que a nosotros nos interesaría ver es, ¿existe el incentivo de otras empresas de ingresar al mercado? Nuestra respuesta va a ser sí. ¿Ya? Porque es un mercado tan gigante que todas las empresas se están dedicando a comprar procesadores gráficos, están haciendo grandes centros de investigación, hay mucho tema de investigación y desarrollo. Puede ser que sí, hay una probabilidad de que existan. ¿Ya? ¿Estos se van a demorar menos de 2 años? Sí, porque si tú tienes de infraestructura, tienes esto, puedes generar el desarrollo, puedes entrenar a los modelos, no te vas a demorar 2 años. Ejemplo de eso, entró DeepSeek, está Copilot, está otros más, está Lambda y un montón de tema de Meta también está ahí. Puede ser que en 2 años. Ahora, ¿estos ingresos pueden ser suficientes para generar presión competitiva a la hipotética transacción entre ChatGPT y Claude? Puede ser que sí. O sea, Gemini no se va a quedar con los brazos cruzados, o las empresas que pueden, como es un mercado de tanta innovación, puede ser que sí genere una presión competitiva para bajar probablemente el precio. ChatGPT puede decir, no, el día de mañana no cobramos 20, cobramos 40 para rentabilizar la transacción. Si tienen otras alternativas, a todos los estudiantes que hacen los trabajos con ChatGPT o Claude, Un pariente. ya les va a costar un poco más, pero como tienen que hacer van a tener que hacer, van a tener que comprar. Pero si sale otra inteligencia artificial tan eficiente igualmente como Claude o ChatGPT, ¿qué van a hacer ustedes? Si les cuesta $15, se van a cambiar. Entonces no es rentable.
Se dan cuenta un poco porque es importante las barreras de entrada, porque si es que hay un inminente riesgo de que exista mayor proceso competitivo posterior, las empresas no van a querer subir el precio y no van a tener ese incentivo, por más de que tengan poder de mercado. Y esa es la clave. A ver, los españoles, cuando tuvimos este ataque de Iberia y de Europa, literalmente la española nos mandó, o sea, en unas palabras así súper fuertes, recién estaba crisis literalmente, y nos decían, no, es que el día de mañana puede entrar a competir tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa, y va a entrar a competir. Nosotros ya tenemos conocimiento de que en 2 semanas van a pedir frecuencia a esta compañía. Han pasado 6 años de esa transacción y no ha entrado nadie, así, no ha entrado nadie. Y nosotros sabíamos que no iba a entrar, ellos sabían, y en verdad el mercado se iba a concentrar más. ¿Ya? Pero hay otros mercados en los cuales tenemos evidencia de que puede existir ingresos muy cercanos, hay competencia potencial, algo puede generarse y hay que tomar en cuenta dentro del análisis, porque eso puede cambiar mucho la lógica. Ustedes podrían tomar una decisión mal en decir, si es que ChatGPT se junta con Claude, hay que negarlo, ¿ya? Pero puede ser que en realidad esa transacción no genere riesgo porque existen otros competidores que más bien dicho verían como una oportunidad esa transacción. ¿Por qué es una? Yo tengo una pregunta. Y pongamos ese caso, este supuesto que se daba paso a esta fusión entre las aerolíneas. Porque se decía un rumor muy fuerte que venía una otra empresa low cost y de la noche a la mañana esa empresa low cost desaparece. Pero ya se aprobó esta fusión. ¿Qué pasaría en ese supuesto? O sea, claro, nosotros tomamos con supuestos objetivos de que más o menos puede pasar. Puede ser que no pase. Si es que hiciera Iberia Europa algún algo chueco por ahí o una práctica anticompetitiva, tendríamos que informar a la otra área de análisis de ex post para analizar un abuso de prueba de mercado que hicieron un precio explotativo, por ejemplo. Okay. Y habría que analizar ese caso de ahí y se les sancionaría igual. Pero ya el mercado estaría un poco dañado. Entonces hay mucha responsabilidad en la parte de, digamos, de la autoridad de autorizar cosas que probablemente va a generar un riesgo. Okay. Y un daño al mercado que es permanente, entonces también es importante. Pues bueno, ¿así chicos quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo? Las últimas dos láminas ustedes dos quieren ir a desayunar. Sí, por favor. Pero un buen desayuno. Un hot dog me alcanza. Muy buen desayuno, bro. Ese no es. ¿Cuáles van a ser los efectos potenciales que pueden generar las transacciones? Que acá viene lo importante. ¿Ya? Porque inclusive puede ser que sea un mercado altamente concentrado. Puede ser un mercado donde existan barreras de entrada. Pero si es que no hay efectos así, no identificamos un incentivo claro de que esa empresa efectivamente va a subir precios, o va a disminuir la calidad, o va a bajar la innovación, o va a bajar algo, no. ¿Ya? Y recuerden, el estándar de prueba, lastimosamente, en derecho económico, tiene que ser un poquito, obviamente no como el tema penal, pero es alto. Por lo menos hay que tener evidencia de que efectivamente esa práctica puede existir. Y más que nada, existe el incentivo. O sea, en verdad, a mí me interesa subir el precio de los productos. Y acá viene algo importante, la elasticidad. Algo que seguramente no lo vemos de manera tan efectiva, pero es muy importante. Cualquier cambio en términos de calidad, en términos de precio, en términos de innovación, algo va a afectar a la competencia. Algo va a afectar, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero estamos en un bucle en el término de teléfonos celulares, ¿ya? Cada año esperamos de que el teléfono de iPhone o de Samsung sea lo mejor en cámaras, sea lo mejor en procesador, sea lo mejor en pantallas, ¿ya? Y cada año esperamos que esto siga y siga y siga y siga y siga así. Y ya de por sí su iPhone es tan potente que hoy por hoy Apple decidió sacar una computadora, una laptop, con el mismo procesador de un teléfono celular, ¿ya? Porque es tan ridículo el proceso de innovación que se está generando que ya no da. O sea, ¿quién ocupa una cámara que te llega a la luna? O sea, capaz para la foto así, la luna grande, y le subes una vez en tu vida y te lo olvidaste. Pero tienen que venderte la idea de ¿qué? De que tú tienes la mejor cámara. ¿Y el otro qué va a hacer? El otro competidor, ¿qué va a hacer? La mejor cámara de este mundo, mejor 200 megapíxeles, chicos, a mí me gusta la fotografía, hago fotografías, 200 megapíxeles, o sea, ya se están pasando de manos acá. Pero ¿qué pasaría si es que el día de mañana Apple dice no va a innovar?
pierde el mercado. O sea, va a perder el mercado. No tiene incentivo. Puede ser que tenga poder de mercado. Puede ser que ya no existan empresas que quieran ingresar a competir en el mercado de teléfonos celulares. Pero si es que Apple adquiere a Samsung, el día de mañana Apple no va a decir que voy a subir el precio, voy a dejar de innovar, voy a bajar mi calidad. ¿Por qué? Porque la competencia te está impulsando a que hagas eso. Entonces es importante esa parte, identificar digamos, las restricciones que pueden generar. Entonces, en ese caso, necesitamos comprobar. ¿Comprobarlo con qué? Modelos matemáticos, de modelos estadísticos, pero no necesariamente eso, sino también con información de las propias empresas para ver qué tanto margen tiene la compañía. Es importante el tema de márgenes. Digamos, si es que el margen es muy grande, quiere decir que tiene un espacio o un colchoncito para poder incrementar los precios. Pero si sus márgenes son muy estrechos entre las dos compañías, cualquier incremento del precio les va a generar un cierto tipo de afectación. Va a generar un cierto tipo de afectación. La capacidad instalada también es importante. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos generar una práctica competitiva? Para tener una práctica competitiva necesitamos capacidad de producir más, ¿ya? Si no tenemos capacidad para producir más, este efecto no va a generar absolutamente nada. Porque si quisiéramos desviar cantidades demandadas de mi otra contraparte que voy a adquirirla, y no tengo capacidad para producir más, se me va a ir con la competencia. Si la competencia tiene capacidad instalada, va a pasar eso. Hay algunos modelos, pero quiero que se queden más con las ideas. Aumento de precios, baja de calidad, hay que profundizar sobre esto, hay que preguntar a personas que estén dentro del mercado, que estén involucradas, si ustedes van a asesorar la parte privada. Lo importante es que ustedes puedan entender cómo se genera el modelo de negocio y si existe o no existe el incentivo. Al cliente ustedes le van a decir, ¿tienes incentivo de incrementar precios? Te va a decir, no. ¿Ya? Explícame por qué no. Por A, B, C. En el momento en que hago esto, me va a generar esto. Igualmente, transparencia. Si es que sí puedes incrementar en precios, cuéntame por qué puedes incrementar precios. Por A, B, C. Ustedes tienen este ABC de cosas que pueden pasar, van a profundizarlas y van a ver cómo pueden matizarla para presentarla a los clientes. No me quedo en la parte de coordinados porque es un poquito más complicado y vamos terminando con la parte de eficiencia. Sí, de hecho, ¿tienen 5 minutos? Yo sí. Sí, sí. Ya, entonces solo 5 minutos. Tiene examen, ¿no? Rapidito. Eficiencias básicamente es todos los contrapesos que ustedes pueden imaginarse, absolutamente todos los contrapesos que pueden decir, esta transacción no va a generar un riesgo. Vamos a tener que evaluar los costos, vamos a tener que evaluar qué sinergias pueden generar la compañía para evidenciar que ese aumento de beneficio no va a venir asociado a la parte de precios o innovación o cosas así, sino va a venir por la parte estructural de la compañía. Entonces acá es importantísimo la parte de la compañía, decir, mira, si es que yo me llevo a fusionar con esta compañía, su planta productiva tiene un proceso de innovación tan increíble que combinado con mi otra maquinaria vamos a hacer bomba acá, vamos a disminuir los precios en un 70%. ¿Ya? Si es que tenemos evidencia de que estas deficiencias, igualmente tenemos los mismos tres criterios que se analizan, si son beneficiosos para el consumidor, cualquier bajada de precio puede generar un beneficio para el consumidor, puede ser que la calidad pueda aumentar, también es un beneficio para el consumidor. Si es que estas deficiencias van a estar asociadas al consumidor, es un criterio variado. Esto lastimosamente es el criterio que menos se cumple. Que sea inherente a la transacción es importante. Esto tiene que ser inherente. Si es que las deficiencias se pueden alcanzar de manera independiente, o sea, cada empresa puede hacerlo de manera independiente, no es considerada como eficiencia. Tiene que generarse exclusivamente y producto de la operación de concentración. ¿Ya? Y lo obvio, que siempre cualquier procedimiento se tiene que hacer, es que sea verificado. O sea, se demuestren documentos o demuestres análisis para poder identificar que efectivamente esto se va a cumplir. ¿Sí? Así es sencillo. Entonces, chicos, nos vemos acá. Qué gusto haberles compartido con ustedes.